Marfrig, con sus plantas de San Jorge y Villa Mercedes, potenciando su liderazgo en el desarrollo de la cadena de ganados y carnes, presenta al licenciado Ignacio Iriarte. Amigos de Canal Rural, buenos días. Bueno, un mercado que en lo local es netamente climático, dependiendo del clima, tanto en el mercado de invernada como en el mercado de gordo. Y en lo externo, con una enorme dependencia de China, es dependiente de China. China está dando algunas señales, ahora vamos a tratar algunas señales de mejoría en estos últimos días. Muy tímidas y después de enormes caídas de precios. Pero está mostrando algo de eso que esperamos, no con la fuerza de otros años, que son las compras estacionales que hace en agosto, septiembre, octubre, noviembre. Piense que lo que está embarcando ahora va a llegar dentro de 60 días a China. No es novedad que la oferta de la faena de vacas es muy alta, pero lo que a nosotros nos preocupa, porque cómo se llega a 1.300.000 cabezas mensuales de faena, la faena está en conjunto de todas las categorías 13% arriba del año pasado, que es muchísimo. En ganadería las magnitudes son pequeñas, es evidente que estamos en un proceso de liquidación, por llamarlo de una manera, un proceso de caída del stock ganadero por razones climáticas. Yo creo que apenas se recomponga la humedad en los campos, hay que ponerse mentalmente lo que va a ser esta primavera, si efectivamente ya estamos viendo un adelanto de que hay más humedad en los suelos, hay mucha más humedad en los suelos en muchas zonas, falta tenemos 60 días muy difíciles todavía, y hay una parte muy importante del país que sigue muy mal. Esto que ha estimado la Sociedad Rural Argentina, del cual estoy de acuerdo, mirando los mapas, superponiendo con los mapas de stock ganadero, los mapas de humedad en el suelo, que hay un tercio del stock ganadero argentino que todavía están en campos o en zonas que la situación sigue muy difícil en cuanto a humedad y en cuanto a disponibilidad de forrajera. Lo que llama la atención no es la faena de vacas, sino que tenemos más novillos, una magnitud moderada, pero tenemos más novillos cuando todo lo que uno mira para atrás ha sido muy difícil para producir novillos, especialmente en la recría. Hay 6% más de novillos. Y esta sorpresa que es que novillitos y vaquillonas, es cierto que es que el feedlot está muy activo y está ofertando cada vez más hacienda. El feedlot dio un dato de vuelta sorprendente de cerca de 2.100.000 cabezas encerradas a principios de julio. Pasan los meses y vemos, esperábamos para el principio de julio el pico anual. Pero yo sé que son volúmenes muy altos, que va a tener que salir mucha más hacienda que la que entra para que el stock que tenemos encerrado en los feedlots empiece a caer y uno empieza a tener la expectativa de que en algún momento el feedlot va a dejar de ofrecer este chorro enorme. Y en modo interanual hay 24% más de vaquillones y 23% más de novillitos, pero eso no es genuino. Es genuino si tuviéramos 20 y pico % más de nacimiento, entonces podemos matar, de cada categoría podemos matar más. Esto no es genuino. Esto es la seca, es un adelantamiento que preocupa en el caso del novillo, pero también puede preocupar en el caso de novillos y vaquillones, que son futuros faltantes más adelante. No tiene otra explicación más que nos estamos quemando etapas. Entonces, todo esto va armando un panorama, lo hemos dicho muchas veces. Decimos septiembre porque creemos que julio ya está en curso y es una copia de lo que ha sido los meses anteriores, con una oferta muy grande de hacienda de vacas por un lado y de toros, y por el otro lado de hacienda liviana de feedlot, que todo eso, cuando estamos hablando, juntamos todo eso y es el 70% de la oferta de ganado que hay para faena en la Argentina. Esos dos se están ofreciendo mucho. Vacas sabemos que va a empezar a ceder estacionalmente. Seguramente se va a dar este efecto estacional
que ya a partir de julio, agosto, empieza a ceder lentamente la oferta de vacas y cae durante todo el segundo semestre. Eso se va a acelerar si llega a llover. Y en el caso de novillitos y vaquillonas, que es en números redondos provenientes del filo, de números redondos es la mitad de lo que se faena, el 40-45% de lo que se faena en la Argentina, y sabemos que en la medida que cada vez que nos dan un dato nuevo de stock, de existencias en el filo no cede, no afloja, estamos asegurándonos que por varios meses vamos a tener una oferta muy... ¿Qué es una oferta muy importante? Entre 450 y 500.000 cabezas gordas, livianas, provenientes del corral. ¿Cuánto fue en los meses anteriores? Y fue entre 400 y 450, nos vamos al rango de los 500.000. Ahora, vuelvo a repetir, no sé si al primero del mes próximo, con la escasez de campo que hay, con el negocio que siguen cerrando los números, sigue habiendo una relación de compra-venta favorable, sigue estando el maíz en una relación muy favorable para el precio de la tienda, sigue estando el precio por kilo ganado dentro del corral por debajo de lo que paga el mercado. O sea que es rentable por los kilos ganados y rentable por la diferencia de compra-venta. Una situación única. ¿Se va a dar vuelta? Bueno, pasan las semanas y los meses y esto no se da vuelta. Invernada, salió mucha invernada en el primer trimestre del año. El primer trimestre del año salió 25% más invernada, que es una barbaridad. La salida de invernada de los campos, la salida de terneros y terneras para engorde o para reproducción, a los corrales, a campos de invernada, a ferias o a los propios establecimientos, que hay muchas salidas que son campos de cría, en zonas de cría, campos de engorde en La Pampa, en Córdoba, en Buenos Aires. Eso también se mide como si fuera, no es vendido, es salido, trasladado. Eso que dio 25% en el primer trimestre, esa sensación, no es sensación, que tuvimos una oferta extraordinaria, se dio en el segundo trimestre, se puso a la par de la estacionalidad y muy parecido al año pasado, que fue un año normal. En realidad, el último trimestre, abril, mayo, junio, según datos de Senasa, de salida de terneros y terneras de los campos, vamos a llamarlo así, trasladados, es 4% inferior al año anterior. Esto ya empezó a ceder, una salida anticipada muy grande, y probablemente julio, si ustedes me preguntan cuáles son los antecedentes de los últimos años, qué podemos esperar en materia de invernada, le digo que sucedió el año pasado. Este año se viene repitiendo. En el mes de mayo, 1.600.000 cabezas. En el mes de julio, el año pasado, 1.091.000 terneros y terneras comercializados. Ya bajó 500.000 cabezas. En el mes de julio, el que está en curso, 700.000 cabezas. Agosto y septiembre sin grandes novedades. Agosto y septiembre sin novedades. 771.000 toneladas en agosto, 816.000 toneladas en septiembre. Pero fíjense, octubre 500.000, noviembre 454.000, diciembre 555.000. Un último trimestre en que la oferta de terneros, de acuerdo a la estacionalidad, que es un reloj todos los años, que la oferta de terneros para el último trimestre del año cae en promedio 500.000 terneros, cuando venimos de una zafra, que en meses de zafra, especialmente abril, mayo y junio, se venden alrededor de 1.500.000 terneros por mes. Se va a caer a la tercera parte. Si le agregamos el efecto de que ha habido ventas anticipadas en los últimos 3 meses del año, con seguridad, porque ella cae y se estabiliza. Se recupera un poco en enero y recién empieza a aparecer desde recién en febrero. O sea que vamos a entrar en un periodo de mucha incertidumbre, de alta inflación, con restricciones muy importantes de la oferta y con una gran salida de gordo que más que probablemente, dada los hábitos del invernador, del filotero argentino, va a vender y va a querer reponer. No va a haber. Vuelvo a repetir, entre los picos de oferta de otoño y los puntos más bajos que se dan siempre en noviembre, se dan octubre, noviembre, diciembre, pero es noviembre, peor mes, va a haber la tercera parte de ternero cuando la faena, lo que estamos pronosticando es que va a ser una faena muy importante. O sea que se va a necesitar reponer algo que no va a estar. Otro factor, el factor clima, es decir, se va armando un panorama para el segundo semestre mejor que el actual. Yo diría reducir las expectativas con respecto a esto, porque estamos
con un taxi de la inflación del 7, del 8%, y el gobierno ya está visto que hay dos cosas que no quiere evaluar ni quiere hacer ninguna política que le cueste votos en materia de inflación. No, pero eso cuesta. Y lo que vemos es que los desequilibrios acumulados son de tal magnitud que los economistas propios que ya empiezan más o menos a vislumbrar que no esperen nada disruptivo ni saltos al vacío. Entonces, nosotros que estamos recibiendo por la exportación de carne un dólar neto de 250 pesos, y bueno, ¿cuándo se acaba esto? Somos los únicos giles junto con otro grupo que estamos proveyendo. ¿Cuándo se produce la devaluación? Porque esto es insostenible. Le van a contestar los que están como candidatos a ministros de Economía, o son los que están pergeñando los planes de lo que se va a hacer el 11 de diciembre, más los que forman opinión. Hoy hay muchos economistas de primer nivel que han sido ministros y que forman decir una devaluación en el contexto actual sería un salto inflacionario extraordinario sin ninguna consecuencia sobre mayor oferta de divisas. Y el cepo no se puede abandonar. Volaría todo por el aire. Entonces, y las retenciones se van a reducir a cero porque eso es una... No, bueno, las retenciones, hay que tener cuidado con lo que se dice con esto, porque ustedes se imaginen que el otro gran problema, además de la inflación y de la falta de dólares, es el déficit fiscal. Yo no estoy en condiciones el primer día. Yo creo que ahí va a haber algunas cosas más simbólicas que reales, alguna reducción en las retenciones, pues ya lo hicieron. Y probablemente algunas cosas muy irritantes, como ser los 7 cortes que no se pueden exportar, cuando hay un par de cortes que efectivamente entorpecen la negociación con el exterior y la venta al exterior. Pero digo, no tener expectativas, y las teníamos, que el segundo semestre y los últimos meses del año especialmente, o con la llegada de la nueva administración, acá iba a cambiar algo esencial, que es que el poder de compra del factor más dinámico en la formación de los precios, que es la exportación hoy es el 32%. Recuerden, el ministro que se fue que dijo, mientras yo sea ministro no va a ser más del 22 al 24%. En la cara, in your face, el 32%, y lo que estamos viendo es que la tendencia de esto es aumentar. Aumentar porque la oferta es abundante, porque el mercado interno no puede asimilar, pues son categorías que son netamente exportables. Si hay mucho más vacas y más novillos, hay más exportación. Y si hay más plantas habilitadas, como el caso, por ejemplo, el caso de Israel. Ese núcleo de 30 a 35 empresas que suponen, en números redondos, el 40% de la demanda por ganado en la Argentina, es el factor dinámico. Y esa gente tiene un tipo de cambio muy atrasado y precios internacionales muy bajos. El poder de fuego que tienen en términos de compra, de hacienda en el mercado interno, es muy limitado. O es mucho más limitado que hace 15 meses. Los precios a China son sustancialmente más bajos. Ahora en esta semana hayan una recuperación. Pero quiero decir, mercado climático en lo interno más que nunca. Ya empezó a faltar categorías de cría, ya empezó a faltar invernada, remates cada vez menos lotes grandes en directo, menos concentraciones, remates con menos hacienda encerrada. Esto es una tendencia que se va a firmar, siempre recordando que de arrastre del año anterior tenemos, eso lo va a decir la cifra de la vacunación de la primera hora de este año, que va a reflejar que tenemos 500 o 600 mil terneros más. O sea, cuidado, podemos estar comercializando más porque teníamos más terneros que comercializar, no porque salieron anticipadamente a los campos. Igual hay una cantidad de campos de cría que están con la carga muy por debajo de lo habitual. Vamos a una pausa, enseguida volvemos. China. China da señales en estos últimos días, después de haber caído, después de la feria del CIAL, 400, 500, 600 dólares adicionales a lo que ya venía cayendo, recuperaron en algunos rubros, en algunos productos. No todos los exportadores sudamericanos están de acuerdo, pero estamos recuperando 100, 200 dólares en las últimas semanas. ¿Es el efecto del principio de las compras? Bueno, pero quiero recordar que estos valores que está pagando China hoy por contratos que se están haciendo ahora, en el caso de Argentina, porque Argentina aparentemente vende, esto lo vamos a investigar, vende a valores más bajos que Uruguay, o que Brasil, o que Australia. Una parte de eso se explicó en algún momento porque podía haber algún fenómeno de subfacturación. Otros dijeron, no, es un problema estadístico, se está incluyendo el hueso
pues a $1.250 la tonelada, tira cuanto más hueso haya, hay mucho hueso, gracias a Dios. Hay mucho hueso vendido a China, el FOB promedio de China cae. Pero digamos, los precios de los cortes emblemáticos, característicos que se exportan a China, cayeron 38%, y parece, desde los últimos 15 meses, y parecería que están tocando un piso. La situación de China vuelvo nuevamente a lo que me dijo, y yo lo transmití, un broker uruguayo cuando empezó esta crisis hace 7 o 8 meses. Esta es una crisis más de precios que de volúmenes. China está objetivamente muy mal. Se están midiendo con otros productos. China internamente tiene el peligro de la deflación por la baja general de los precios, por caída de la demanda. Hay varios elementos de juicio para tomar en cuenta en China, en el caso de China. El primero, que no hemos hablado más del tema de la producción de carne de cerdo, que es la producción mayoritaria. China consume 50 y pico de millones de toneladas de cerdo anuales. La mitad del cerdo del mundo se consume en un solo país, que es China. Y 10 millones de toneladas de vacunas. Un mercado de características. La carne vacuna en estos últimos años creció las importaciones, y crecieron. Todo lo que crezca el consumo va a ser por cuenta de las importaciones, porque China no tiene capacidad para aumentar su producción de carne vacuna, es mínima. Entonces teníamos la idea que estamos como desconectados de lo que sucede con el gran mercado, que es el mercado de cerdo. Hoy, no en China, en todas partes se busca la proteína más barata, el pollo o el cerdo. ¿Qué sucede con el cerdo en China? China tiene una superproducción de cerdo, la más alta en 8 años, y probablemente muy cerca de la más alta de la historia. Tiene un excedente enorme. Se han derrumbado los precios de la carne de cerdo, hasta el punto de que el gobierno está comprando para ese dato que nadie conoce cuál es, que son las reservas de carne en poder del gobierno. Primer tema. Segundo tema. Se liberó 70.000 toneladas, esto ya sucedió hace 15 días, pero está entrando al mercado. ¿Para qué pagar más si yo sé que en cualquier momento liberan las 70.000 toneladas que estaban en un limbo, interdictas por el tema de vaca loca, en estado de parar, todo eso se frenó, se paró? Y finalmente se autorizó su venta, su internación, aduanización y venta. Los stocks no serán el millón de toneladas que se está hablando, se habló de más de 1 millón de toneladas, pero eso, evidentemente hay stocks acumulados en poder de importadores, distribuidores, procesadores. El ducto está lleno de carne. Los precios internos de la carne vacuna en China han caído después de muchos años que hacían otra cosa más que subir, porque es un producto escaso, cada vez más buscado, y con la demanda, y aún con la oferta de importación no hacían abasto, no daban abasto. Hay más carne brasilera, y hay algo que es decisivo. Brasil, después del episodio que ya está superado de la BCE, del caso aislado, está volcando enormes volúmenes a China. ¿Qué es enormes volúmenes? En el mes de junio, que acaba de terminar, metió en el mercado chino 135.000 toneladas. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que si agregamos las 50 y pico de mil toneladas, incluyendo el hueso que está exportando Argentina en junio, de acuerdo a los certificados que están saliendo de SENASA, que permiten anticipar cuál es la exportación definitiva no salió, más los datos de Australia que ya están, más los datos de Uruguay que ya están, y uno suma todo y dice, caramba, los que proveen a China en el mes de junio, que acaba de terminar, carne que va a llegar en promedio en el mes de agosto, puertos chinos, suma todo y dice, son 240.000 toneladas. Ah, caramba, pero estamos a pelitos del récord. En algún momento esa carne va a llegar, va a pasar la aduana y se va a importar, y van a ser los datos de importación de China, que siempre venimos diciendo, sorprenden que no bajan de las 180.000 toneladas, pero en función de lo que estamos mandando los que proveemos a China, que van a ser los datos de importación de China los próximos meses, evidentemente las compras estacionales ya empezaron, o hay una recuperación, que ratifica una vez más la idea de que esto no es un problema de volúmenes. Los volúmenes que mandó los proveedores, piensen que entre Argentina, Brasil y Uruguay proveemos el 70%
Si le agregamos Australia y Estados Unidos, que tienen una tremenda estabilidad. Las grandes variaciones en la producción de China vienen dadas por Argentina y Brasil. Argentina está muy bien ubicada en el tema de China. Tiene volúmenes muy altos, tanto en el caso de Brasil como en el caso de Argentina. Con destino al mercado chino estamos rozando los récords históricos. Entonces, ¿de qué crisis me hablan? ¿O no será, y esta es una hipótesis, de que la capacidad de negociación de los importadores chinos es mucho más alta y nos han venido macaneando, nos han venido diciendo, compran, dicen que tienen volúmenes que van a tardar meses y años en sacarse de encima, resulta que están comprando cada vez más, pero cada vez más a niveles récord? Vamos a ver qué pasa en julio, con lo que estamos mandando. Lo que mandamos en junio y que va a llegar en agosto es como para que cuando se conozca el dato de INPO de China 2 meses después, por los fletes, especialmente en Sudamérica, vamos a estar hablando de 230 a 240 mil toneladas, que es un volumen. Es un poquito abajo de ese récord totalmente ocasional que se tocó en agosto-septiembre del año pasado, que fue de 270 mil toneladas. Entonces, lo que uno observa es que hay mucha carne de cerdo, un volumen enorme, caída de precios. Hay otro componente, y es el yuan. El yuan se ha debilitado, desde el principio de año se ha debilitado creo que un 6-7%. Eso lo agregamos a la cuenta de cuánto menos nos pueden pagar los importadores chinos. Ahora, de todos modos, siempre recordando, importantísimo, que China no tiene ventaja ni comparativa ni competitiva para producir carne vacuna. Puede producir, como lo está demostrando, cantidades ilimitadas de cerdo y pollo en la medida que tenga, especialmente cerdo, en la medida que tenga maíz. Rompió el mercado de maíz hace 2 años cuando irrumpió en el mercado internacional y en vez de demandar las 6 o 7 millones que tradicionalmente demandaba, compró 30 millones de toneladas. Si tiene la disponibilidad suficiente de maíz y su cosecha anduvo bien y se abastece el mercado mundial, la capacidad que tiene y la tecnología que tiene para producir de cerdo es de punta. Se han pasado de la raya, han producido mucho más que lo que el mercado puede absorber en una caída muy fuerte de los precios. Que es lo que empezamos a hilar, que habiendo una crisis de ingresos en China, con señales de caída en los salarios reales, con señales de desocupación, especialmente en los sectores más, con caída de la actividad económica y con algo que lo venimos diciendo hace mucho tiempo. China está empezando a descubrir los efectos, los costos de haberle dado la luz verde a Rusia para que Rusia invadiera Ucrania. Esa visita de Putin anterior a la invasión, que fue avisar, yo voy a hacer esto, bueno, hacelo, pero déjanos que hagamos el juego. Creo que fueron los juegos invernales, después los juegos invernales para que no se desmerezca. China está sintiendo, entre todos los problemas que tiene, es que la demanda del resto del mundo, de sus gigantescas y miles y millones de fábricas, está mermando, está cayendo, se está debilitando. Que es también como un laboratorio, esto corre por mi cuenta, es un laboratorio, porque lo leo y porque lo veo en especialistas geopolíticos, un pequeño laboratorio. ¿Qué pasaría si vamos por nuestra Ucrania, que es recuperar Taiwán? ¿Qué pasaría en el mundo? ¿Qué pasaría en la economía? ¿Qué pasaría no solo desde el punto de vista militar, sino cómo haría Occidente, qué haría Occidente, qué medidas restrictivas del comercio tomaría? Porque si lo que ya pasó con Ucrania está trayendo, es absolutamente evidente, más algo que se está viendo, que es incipiente, que es la retirada de capitales occidentales de grandes empresas de China. Todo indica que vamos a tener una recuperación en las próximas semanas y meses de los valores de China, sin llegar ni por casualidad a los valores que teníamos el año pasado. Pese a que China podría pagarlo. ¿Por qué? Porque la diferencia entre los precios de importación pagados los aranceles y puestos en Shanghái, en donde sea, y los precios internos de una calidad similar, China no tiene calidad para abastecer una cantidad de proyectos que van desde fábricas, procesadores, parrillas, restaurantes. La producción local, siempre lo contamos, en una proporción muy alta se vende en los mercados, se llaman mercados húmedos de la calle. Se mata, uno tiene 1 o 2 animales, lo lleva al matadero municipal, que hay en todo pueblo, lo mata
lo trocea en pequeños pedazos porque no tiene una nomenclatura de cortes y lo vende y se vende en las zonas rurales y se vende en pequeños trozos. Una gran parte de eso es vaca de descarte, búfalos. Cualquier cosa que quiera hacerse en China, muy incipiente, está empezando, pero muy lentamente, con feedlot, con explotaciones de cría, siempre con un empujón muy grande del Estado, porque si no, ojo que China tiene 100 millones de cabezas. Pero es una ganadería de baja productividad y que en materia de calidad depende absolutamente del exterior, cualquier proyecto importante. Entonces, los fundamentales del mercado chino están intactos, porque no sabemos esto cuánto va a durar. Y lo que estamos viendo es la capacidad extraordinaria que nos están pintando, que es el fin de los tiempos, y resulta que estamos mirando ya en los últimos 2 meses que lo que nos están comprando, la sumatoria, esto es bien claro, Brasil es el 40%, nosotros es un 18%, Uruguay es un 15%, Australia es un 15%, Estados Unidos, Nueva Zelanda, se acabó. Hay montones de países que venden a China, pero que no pesan. Van desde países asiáticos, países africanos, Chile, Bolivia, todos vendiendo a China, pero no inciden en el volumen y en la formación de los precios. Entonces, China es una combinación de una gran oferta de Brasil, con stocks acumulados que encima ahora se liberaron, con una gran oferta de Argentina y de los demás países, porque no encontramos otro milagro como China suelto. China se le vende, por los volúmenes se le vende sobre los precios. Empieza a aparecer una lucecita, que es el hecho que los precios internos de Estados Unidos han crecido tanto, por decir una comparación, si en Brasil vale $3.20 el novillo en pie, en Estados Unidos vale 6.40. Entonces, todos los países sudamericanos, o los países sudamericanos que colocamos carne, Argentina, Uruguay y Brasil, tenemos cuotas. Pasada esa cuota que paga un 26% de arancel, que está pensado para que nadie se le ocurra exportar, y que quede limitado a esa cuota. Pero resulta que la diferencia de precios entre los dos mercados es tan grande. Vemos, Brasil, estoy seguro, estamos todos absolutamente seguros que va a superar la cuota que comparte con otros países, pero la protagonista, que es de 60.000 toneladas, va a empezar a exportar fuera de cuota. O sea, va a aparecer un nuevo componente de la demanda por carne magra, que es la misma que quiere China, que necesita China, y que hace poco también se descubrió que es un volumen muy importante en Japón, que es carne magra para uso industrial. Y que Estados Unidos tiene una gran dependencia. ¿Por qué no la tuvo en estos últimos 3 o 4 o 5 años que no actuó en el mercado internacional? Porque tuvo una liquidación muy grande, tuvo una superproducción de vacas y toros y de carne magra. ¿Qué es lo que está pasando en las últimas semanas? Que China ha bajado tanto los precios, que ya empieza a ser atractivo, Estados Unidos fuera de cuota aún pagando un arancel. Se está acumulando humedad en los suelos, pinta una primavera buena, los campos están bajos de carga, apenas empieza a llover sostenidamente, el productor va a hacer lo que hace, recomponer el stock que perdió. ¿Cuánto perdimos? 2 millones de cabezas, 500.000 vacas, 1,5 millones de terneros, por decir un número y regando un número. Vamos a periodos, especialmente a partir de septiembre, de recomposición acentuada, favorecida por la primavera. Mejora de los precios reales, pero después de una caída tan extraordinaria tendremos que aceptar que vamos a ir por escalones y probablemente no vamos a recuperar por muchísimo tiempo los extraordinarios precios de mediados del año pasado. Amigo de Canal Rural, será hasta el próximo jueves. Marfrig, con sus plantas de San Jorge y Villa Mercedes, potenciando su liderazgo en el desarrollo de la cadena de ganados y carnes, presentó al licenciado Ignacio Iriarte.